Hola jóvenes, en este video vamos a concluir el tema de equilibrio químico y particularmente vamos a hablar del principio de Le Chatelier. Este principio fue enunciado en 1884 por el químico francés Henri-Louis Le Chatelier. Y en este principio se establece que si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio dinámico, el sistema se ajustará de forma tal que se minimiza el efecto de dicha perturbación hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio. En las reacciones químicas reversibles, las perturbaciones externas se pueden deber a un cambio en la presión, la temperatura, el volumen o el número de moles de alguno de los componentes de la reacción. Por ello es que vamos a analizar estas cuatro variables en términos del principio de Le Chatelier. Y vamos a empezar analizando la variación en el número de moles. Para ello vamos a utilizar una reacción química reversible como la siguiente. En esta reacción química vamos a considerar que los coeficientes estequiométricos son unitarios y que se encuentran todos los reactivos y productos en la misma fase, ya sea fase gaseosa o fase acuosa, de forma tal que la constante de equilibrio de esta reacción química reversible se expresaría de una manera sencilla de la forma siguiente, donde empleamos las cantidades de A, B, C y D. Estas cantidades pueden ser concentraciones molares o presiones. Y vamos a considerar también que para esta reacción química la constante de equilibrio es 7. De esta forma, si cambiamos el número de moles de alguno de los reactivos, por ejemplo, si adicionamos una cantidad extra de A, entonces cambiaría la concentración o bien la presión de A. Y por lo tanto, en el cociente aumentaría el denominador. Pero si aumenta el denominador, el valor del cociente disminuye. Podríamos decir que entonces el valor de la constante sería menor que 7. Pero ojo, porque si ya el valor de la constante ya no es 7 como teníamos inicialmente cuando estaba en equilibrio, pues entonces ya no le podemos llamar constante de equilibrio. Le vamos a llamar simplemente cociente de reacción. Y aquí tenemos que el cociente de reacción es menor de 7, es decir, es menor que la constante. En un video anterior vimos que si el cociente de reacción es menor que la constante, pues entonces el equilibrio forzosamente se va a desplazar hacia la formación de más producto y el consumo de los reactivos. En otras palabras, si se aumenta la cantidad de A, el equilibrio se desplaza hacia productos. Podemos decir también que se desplaza hacia la derecha. Pero ¿qué pasa si aumentamos la cantidad de B? Pues sucede algo muy similar. Resulta que el cociente va a disminuir porque va a aumentar el denominador. Y entonces si el cociente es menor que la constante, el equilibrio nuevamente se va a desplazar hacia la formación de más producto y el consumo de los reactivos. Es decir, si se aumenta la cantidad de B, el equilibrio se desplaza hacia productos nuevamente. Si nos damos cuenta, al aumentar la cantidad de A o de B, el equilibrio se desplaza hacia productos, así que podemos establecer que si aumenta la cantidad de alguno de los reactivos, el equilibrio se desplaza hacia productos. Pero ¿qué pasa si aumentamos la cantidad de un producto? Por ejemplo, aumentamos la cantidad de C. Si aumentamos la cantidad de C, entonces aumentará el valor del cociente porque aumenta el numerador. Y si aumenta el numerador, el valor de la constante ya no sería 7, sería mayor de 7. Pero en realidad ya no le llamaríamos constante, sería un simple cociente de reacción. Y si el cociente de reacción es mayor que la constante, pues el equilibrio, como sabemos, se desplaza hacia la izquierda, es decir, hacia la formación de más reactivos y el consumo de los productos. Así que podemos decir entonces que si aumenta la cantidad de C, el equilibrio se desplaza hacia reactivos. Y si aumentamos la cantidad de D,
sucede algo similar. Aumenta el numerador y si aumenta el numerador, entonces el cociente va a ser mayor que la constante, mayor que el número 7 que teníamos anteriormente y por lo tanto el equilibrio se desplaza hacia la formación de más reactivos y el consumo de los productos. Es decir, si aumenta la cantidad de D, el equilibrio se desplaza hacia reactivos. Si nos damos cuenta, al aumentar la cantidad de C o D, es decir, de los productos, el equilibrio se desplaza hacia reactivos. Así que lo podemos escribir precisamente así. Si aumenta la cantidad de alguno de los productos cual sea, el equilibrio se desplaza hacia reactivos. Pues esto es lo que sucede si aumentamos la cantidad de algún reactivo o bien de algún producto. Pero ¿qué pasa si disminuimos la cantidad de algún reactivo, como por ejemplo A? Si disminuimos la cantidad de A, entonces el valor del cociente va a aumentar y la constante ya no será 7, será un valor mayor de 7. Y ya no le llamaremos constante, sino que le llamaremos cociente de reacción. Y si el cociente de reacción es mayor que la constante, pues el equilibrio forzosamente se va a desplazar hacia la formación de más reactivo y el consumo de los productos. Y si disminuimos la cantidad de B, sucede algo similar. Al disminuir la cantidad de B, el valor del cociente aumenta y si aumenta el valor del cociente, el equilibrio se desplaza hacia la formación de más reactivos. En conclusión, si disminuye la cantidad de alguno de los reactivos, el equilibrio se desplaza hacia reactivos, hacia recuperar algo de lo que se perdió. Bueno, ¿y qué pasa si disminuimos la cantidad de un producto? Por ejemplo, la cantidad del producto C. Si disminuye la cantidad de un producto, entonces disminuye el numerador y por lo tanto disminuye el valor del cociente. Si disminuye el valor del cociente, pues entonces será menor que el valor de la constante y por lo tanto el equilibrio se va a desplazar hacia la formación de más producto y el consumo de los reactivos. Igual sucede si disminuimos la cantidad de D. Si disminuimos la cantidad de D, disminuye el numerador y por lo tanto el cociente es menor que la constante, el equilibrio se desplaza hacia la formación de más producto. En conclusión, si disminuimos la cantidad de alguno de los productos, el equilibrio se desplaza hacia productos. Noten que si aumenta la cantidad de algún reactivo o producto, el equilibrio se desplaza hacia el sentido contrario. Y si disminuye la cantidad de alguno de los reactivos o productos, el equilibrio se desplaza hacia el mismo sentido, es decir, hacia recuperar aquello que se perdió. En el principio de Le Chatelier también podemos analizar la variación de la temperatura, pero para ello necesitamos saber si la reacción es endotérmica o exotérmica. Analicemos primero el caso de una reacción endotérmica. Si la reacción es endotérmica, podríamos decir, bueno, se tienen los reactivos A y B que generan los productos C y D. Y si es endotérmica, pues requiere de calor, es decir, la reacción o la transformación de A y B en los productos C y D va a requerir de calor. Y si requiere de calor, pues lo podemos colocar del lado de reactivos. Ya les comentaba en un video anterior que estrictamente hablando esto no es correcto, pero didácticamente nos ayuda a comprender qué es lo que sucede. Entonces, en una reacción endotérmica, podemos colocar el calor como uno más de los reactivos, aunque estrictamente no es un reactivo. Y entonces, aquí se aprecia que para que se forme C y D se requiere de calor. Bueno, pues ¿qué pasa si suministramos calor? Pues vamos a favorecer la formación de C y D. Y se van a consumir A y B. De tal manera que podemos decir que el equilibrio se desplaza hacia la formación de más producto. Es decir, si aumenta la temperatura en una reacción endotérmica, el equilibrio se desplaza hacia productos. ¿Y qué pasa si nosotros, en lugar de aumentar el calor, aumentar la cantidad de calor, disminuimos la cantidad de calor? Es decir, si enfriamos.
pues si enfriamos estaríamos quitando calor, y si quitamos el calor en una reacción endotérmica, pues no vamos a favorecer la formación de productos, sino por el contrario, vamos a favorecer la formación de reactivos y el consumo de los productos. De tal manera que en este caso, pues diríamos que el equilibrio se desplaza hacia la formación de más reactivos. Es decir, si disminuye la temperatura en una reacción endotérmica, el equilibrio se desplaza hacia reactivos. Bueno, pero ¿qué pasa en una reacción exotérmica? En una reacción exotérmica, pues vamos a trabajar con la misma reacción, pero vamos a colocar el calor del lado de productos. De tal manera que en esta reacción se aprecia que la formación de C y D libera calor. O, dicho de otra manera, para que se formen A y B se requiere de calor. ¿Qué pasa si aumentamos la temperatura, es decir, si suministramos calor? Bueno, si suministramos calor, se va a favorecer la formación de los reactivos A y B y el consumo de los productos, es decir, se favorece o más bien se desplaza el equilibrio hacia la formación de más reactivos. Lo podemos escribir diciendo que si aumenta la temperatura en una reacción exotérmica, el equilibrio se desplaza hacia reactivos. Bueno, pues ya nos imaginaremos que si se enfría esta reacción, es decir, se sustrae calor, el equilibrio se va a desplazar hacia la formación de más producto. Es decir, se van a formar más productos y se van a consumir los reactivos, diciendo que el equilibrio se desplaza hacia productos. Lo escribimos como: si disminuye la temperatura en una reacción exotérmica, el equilibrio se desplaza hacia productos. Bueno, pues ya vimos qué sucede con un cambio en el número de moles, es decir, en la cantidad de alguno de los componentes de la reacción, y qué pasa con un cambio en la temperatura para una reacción endotérmica y una reacción exotérmica. Solo nos falta por analizar qué sucede cuando hay un cambio en la presión. Nada más que para esto debemos de tomar en cuenta que en una reacción química reversible, un cambio en la presión siempre va acompañado de un cambio en el volumen. Así que cuando la presión aumenta al disminuir el volumen, pues va a perderse el equilibrio y el sistema, como dice el principio de Le Chatelier, se va a desplazar para minimizar el efecto de la perturbación. Para poder analizar esto vamos a necesitar la reacción química reversible balanceada y solamente vamos a tomar en cuenta lo que se encuentre en fase gaseosa, porque solamente los gases se ven afectados de manera significativa con un cambio de presión. Para ejemplificar esto, yo voy a utilizar esta reacción, en la cual yo tengo de coeficientes estequiométricos 1 y 2 del lado de reactivos y del lado de productos 3 y 1. Así que del lado de reactivos tengo 1 y 2, me dan 3 en total, 3 moles de gases en el lado de reactivos. Y del lado de productos, 3 más 1, 4 moles de gases en el lado de productos. Bueno, pues resulta que cuando la presión aumenta al disminuir el volumen, el principio de Le Chatelier me dice que el equilibrio se va a desplazar hacia donde haya menos moles de gas. ¿Por qué? Pues porque si aumenta la presión y disminuye el volumen, va a existir un menor espacio y el equilibrio se va a desplazar hacia donde haya menos gases porque ocuparán menos espacio. De tal manera que en esta reacción que yo puse de ejemplo, pues al aumentar la presión el equilibrio se desplaza hacia la formación de más reactivo y el consumo de los productos, es decir, se desplaza hacia la izquierda, hacia reactivos. Lo podemos escribir de esta manera:
Si la presión aumenta, el equilibrio se desplaza hacia donde se tengan menos moles de gas. Y utilizando esta misma reacción, vamos a ver la variación en la presión, pero ahora cuando la presión disminuye al aumentar el volumen. Utilizando la misma reacción, si la presión disminuye y aumenta el volumen, pues va a existir un mayor espacio y por lo tanto el equilibrio se va a desplazar hacia donde haya más moles de gas, en este caso hacia productos. Se van a generar más productos a costa del consumo de los reactivos. El equilibrio se desplaza hacia la derecha. Y decimos entonces que si la presión disminuye, el equilibrio se desplaza hacia donde se tengan más moles de gas. Bueno, pues ya analizamos entonces un cambio en la cantidad de moles de una de las sustancias, reactivos o productos. Ya analizamos un cambio en la temperatura para reacciones endotérmicas y exotérmicas y ya analizamos un cambio en la presión que incluye un cambio en el volumen. Todo esto que vimos lo podemos escribir a manera de resumen en la tabla siguiente, donde pues se encuentran todas las variaciones posibles que analizamos en este video y que dependen pues de un cambio en el número de moles, un cambio en la temperatura o un cambio en la presión y que dan como resultado que el equilibrio se desplace hacia productos o hacia reactivos. Bueno, pues con esto damos por concluido el tema de equilibrio químico y este video. Saludos.